Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar desarrollando otro contenido en en anatomía 1. Vamos a estar hablando un poco de lo que es la osteología. Seguro que de repente alguna vez ya escucharon, también observando esa imagen ya pueden más o menos tener una noción o una idea a qué se refiere la osteología. Bien, vamos a estar definiendo un poquitito lo que es la osteología. Dice que se ocupa del estudio de los órganos blanquecinos, duros y resistentes, que son los huesos, y cuyo conjunto constituyen el esqueleto. Entonces, la osteología estudia a los huesos. ¿Y los huesos cómo son? Blanquecinos, duros, resistentes y que todos juntos componen lo que es el esqueleto del cuerpo humano. Bien, ¿qué nos dice acá? El hueso es un tejido sorprendente, ya que combina células vivas, osteocitos y materiales inertes, sales de calcio. Entonces, para formar el componente en sí llamado hueso, tiene dos partes. Primero lo que dice la osteocitos, que son células vivas. Y también está compuesto por materiales inertes llamados sales de calcio. Por eso muchas veces cuando nos descalcificamos o nos hace falta solemos consumir calcio. Estructura de los huesos. Hueso compacto es la parte sólida, dura y externa del hueso. Se forma la sucesión y apretadas de láminas óseas. Y después está el hueso esponjoso, es frágil y blando, formado por una red de pequeños trozos de huesos denominados trabéculas. Entonces, algunas de las estructuras son compactas, como dice que son duras, resistentes, y las esponjosas son más blandas. Y a las compactas también se le conoce como láminas óseas y a los esponjosos se los denomina también trabéculas. Acá podemos observar un poquitito los tipos de hueso, ¿verdad? Está el hueso esponjoso que está en la zona céntrica. Este es un corte de un hueso que podemos, de esta manera se puede observar el hueso esponjoso, ¿verdad? Con sus ramificaciones. Luego está el hueso compacto, que ahí nos está mostrando con una flechita. Luego está la médula ósea, que sabemos que se encuentra por dentro de los huesos. Después están las capilares óseas también. Y el periósteo, ¿verdad? Que es la que recubre muchas veces al hueso en sí. Bien, entonces dice que el hueso también tiene una composición específica y se compone químicamente y es de un 25% dice de agua, en un 45% de minerales como fosfato, carbonato de calcio y en un 30% de material orgánico, principalmente el colágeno y otras proteínas. Así los componentes inorgánicos alcanzan aproximadamente entre 2 a 3, que son el 65% del peso óseo, y tan solo un 35% es orgánico. Entonces la composición del hueso es primeramente en menor proporción un 25% de agua, 45% mineral. También están los fosfatos, carbonatos de calcio en un 30%. Entonces 15 y 15 sería lo que es fosfato y carbonato de calcio. Y también el principal que conlleva y que tiene los huesos es el colágeno. Funciones de los huesos. Entonces sabemos bien que todo lo que compone el cuerpo humano tiene funciones específicas, no es que están por estar nomás ahí en nuestro cuerpo. Entonces el hueso tiene ciertas funciones también, que es el de sostén, que sostiene en su sitio a todos los órganos blandos. Locomoción, los huesos conjuntos
con los músculos forman palancas para mover los segmentos del cuerpo. Entonces son sostén, sostienen, locomoción, dice que hacen que de palanca para que puedan movilizarse también. Después está la protección, brindan protección a todos los órganos blandos del cuerpo. Hematopoiesis, producción de componentes de sangre por medio de la médula ósea roja. Entonces todas estas son sus funciones: sostén, locomoción, protege, hematopoiesis, la producción de componentes. Entonces, ¿de qué? De sangre principalmente, que se fluye a través de ¿dónde? Dice la médula ósea. Número de los huesos. ¿Cuántas cantidades de huesos tenemos en nuestro cuerpo? Existen en realidad 206 huesos, 26 en la columna vertebral, 8 en el cráneo, 14 en la cara, 6 huesillos del oído y un hueso hioides, 25 en el tórax, 64 en los miembros superiores y 62 en los miembros inferiores, nos dice en total, ¿verdad? Entonces, el total de los huesos son 206, aunque a veces tienen ciertas ramificaciones, por eso puede que sean mucho más, pero los principales son los 206 huesos. Acá podemos observar en la imagen algunos de los huesos principales, luego vamos a desglosarlo, que está la órbita, está el hueso propio de la nariz, la clavícula, el esternón, cartílago costal, el coxal, el sacro, el ión, el carpo, metacarpianos, falanges, isquión, puis, está el cráneo, maxilar superior, maxilar inferior, húmero, columna vertebral, el cúbito, el radio, el coxis, trocánter mayor, trocánter menor, está el fémur, la rótula, está la tibia, el peroné, el tarso, metatarsianos y los falanges del pie también. Entonces, todos estos son los huesos que componen el cuerpo humano. Cada uno tiene su flechita, luego ustedes pueden observar mejor en el material de lectura. División del esqueleto. El esqueleto se divide en dos. Está el esqueleto axial, que componen los miembros que son la cabeza, el tórax y columna vertebral. Y el esqueleto apendicular, que son los miembros superiores e inferiores. Entonces en eso se dividen los huesos, axial y apendicular. Acá podemos observar, están pintados en rojo para poder identificar el axial, que era la cabeza, la columna vertebral, ¿verdad? Y en el otro apendicular, que es los miembros superiores y también los miembros inferiores. Tipo de huesos según su forma. Bien, según su forma hay diferentes tipos de huesos. Están los largos, formados por una diáfisis y dos extremos llamados epífisis, y presenta el canal medular, como podemos observar en la imagen. Epífisis superior, la diáfisis en la parte media y epífisis en la parte inferior. Esas son las partes de un hueso largo. Y los cortos, cuboides, formados por tejido esponjoso, recubierto por una capa de tejido compacto, ubicados en sitios con escaso movimiento, nos dice. ¿Y cuáles son el hueso cortos? Están las vértebras y los huesos del carpo, ¿verdad? Que están en un lugar, son cortos como lo dicen y no tienen movimiento con facilidad. Están los huesos planos. Estos huesos tienen como objeto proteger. Está el omoplasto, donde estaba alojado el omoplasto, nos decía. En esta imagen van a poder identificar y visualizar mejor. Luego está
Las irregulares son los que escapan de las descripciones anteriores y adoptan formas particulares. Está el esfenoides, ¿sí? Está luego el neumático. Son los que tienen cavidades aéreas en su interior. El etmoides, lo vamos a observar mejor en otras imágenes. Huesos frontales, frontal o coronal, hueso impar, situado en la parte anterior superior del cráneo. Tiene 2 caras, 2 porciones y 3 bordes. Luego está el hueso occipital. Es uno de esos impares que cierran por atrás y abajo el cráneo. Presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Luego está el hueso esfenoides. Impar y medio, ocupa la parte anterior y media de la base del cráneo. Se articula con todos los huesos del cráneo y algunos de la cara. Luego está el hueso temporal, hueso par situado en la parte inferior y lateral del cráneo, entre el occipital y el parietal y el esfenoide. Presentan 3 porciones: porción escamosa, porción petrosa y porción de peñasco. Luego está el maxilar superior, hueso par de formas cuadrilaterales ligeramente aplanadas de afuera hacia adentro. Presenta una cara interna, otra externa, 4 bordes y 4 ángulos. Luego está el maxilar inferior, mandíbula, hueso impar. Nos habla de un hueso impar, medio, simétrico, situado en la parte inferior de la cara. Formado por sí sola, la mandíbula inferior se divide en 2 partes. Una parte medio cuerpo y 2 partes laterales o ramas, nos dice. Para poder identificar mejor, vamos a dividir lo que es el hueso axial y apendicular para poder conocer en estos planos y estas imágenes. Dice, estructura ósea de la cabeza, el esqueleto axial que conforma, esqueleto de la laringe, columna vertebral, la caja torácica. Y vamos a dividir cada uno de ellos. En los huesos de la estructura ósea de la cabeza podemos identificar el hueso craneales, ahí como podemos observar en el color celeste. Luego está el esqueleto facial, como nos indica también que es toda la parte del frente. Luego está el esqueleto facial. ¿Y qué compone el esqueleto facial? Nos dice acá, ¿sí? Vamos a identificar un poquitito qué nos reconoce, ¿sí? Está el esqueleto facial, está el hueso lagrimal, está el cigomático, está la parte nasal, está el vómer que está en la parte de la nariz, el maxilar superior y el maxilar inferior y la mandíbula en sí. Luego está el cornetes nasales, inferiores y el palatino, ¿verdad? Que se encuentra en la parte superior maxilar de la boca. Y luego están los huesos craneales. Está el parietal, está el occipital, el temporal, el esfenoides, que estábamos hablando ya anteriormente, el frontal, el etmoides también, ¿sí? Estas son la presentación del hueso craneal. Luego está las suturas de la estructura ósea de la cabeza. Está el lambdoidea, está la estructura escamosa. La lambdoidea está en la parte posterior de la cabeza, ¿sí? No es anterior, porque posterior es hacia atrás y anterior es frente. En la zona lateral está la escamosa, está las suturas sagitales, que son 3 suturas. La sutura sagital, ahí también podemos observar las suturas coronarias. La fontanela mastoidea, también está la fontanela esfenoidal
está la fontanela posterior y la fontanela anterior. Esas son las partes o las suturas ¿de qué? Del cráneo, que son varias. Huesos del oído interno. Acá solamente nos muestran 3, que son los principales: el martillo. Ahí podemos observar su ubicación. Está el yunque y está el estribo también. Luego está el esqueleto laringeo. Está el hueso hioides, que está de manera superior, que es el esqueleto de la laringe. Luego está la columna vertebral, que tiene la división en 3. Las vértebras. Y luego están divididas en sacro y coxis también, ¿sí? Sacro es la manera superior y coxis en la más inferior de la cintura. Caja torácica está dividida en manubrio, está el cuerpo del esternón, está la costilla, verdaderas, que ahí podemos observar, y más enfrente que son las falsas, las más pequeñas. Apófisis, sifoideos también, y las costillas falsas, que ahí no está identificando su ubicación. Bueno, entonces todo lo que hablamos anteriormente era el esqueleto axial. Y ahora vamos a hablar del esqueleto apendicular. Está la cintura escapular, miembros superiores, cintura pelviana y miembros inferiores. La cintura escapular, ¿cuáles son? Está la clavícula, también está la escápula, ¿sí? Ahí podemos observar en la parte superior. Después se encuentran los huesos del miembro superior. El brazo, que es el húmero, que es un hueso largo. El antebrazo, que es la radio, y el cúbito. Y luego encontramos la muñeca y la mano. Luego están los huesos de la muñeca. Están divididas en trapecio, escafoides, semilunar trapezoides. Y los huesos, el otro piramidal, pisiforme, ganchoso y grande. Esas son sus otras divisiones.